Somos alumnos de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Los alumnos somos Francisco Daniel Mendoza Chumioque y quienes habla Virela Montoya y Yaiser Pedro. En esta oportunidad vamos a verificar el teorema de Thevenin y Norton experimentalmente mediante un protoboard. Aquí tenemos el circuito en el protoboard. Vamos a verificar la aplicación del teorema Thevenin y Norton. Los circuitos en un circuito mixto serie paralelo. Tenemos la fuente de voltaje 4 pilas de 1.5 voltios que vendrán a ser 6 voltios. Ahorita vamos a hacer la medición correspondiente y los resistencias con su respectivo código de colores que podemos ver aquí: 47 ohmios, 1000 ohmios, 330, 5.7 kilo ohmios o 4.7, 12 kilo ohmios, 3.6 kilo ohmios. Vamos a hacer la medición, ¿está bien? Ahora vamos a hacer la medición del voltaje de nuestra fuente. Colocamos con las puntas de prueba, con los cocodrilos, colocamos en los bordes del protoboard, positivo y negativo. Y nos arroja un valor de 5.99 voltios. Redondeándolo sería 6 voltios. En nuestra tabla colocamos los valores de las resistencias y el valor de voltaje. Ahora procedemos a hallar la resistencia de Thevenin. Para ello cortocircuitamos la resistencia de Thevenin. La teoría es que cortocircuitemos las fuentes de voltaje y consideramos circuito abierto la fuente de corriente. En este caso tenemos fuentes de voltaje, vamos a cortocircuitar de la siguiente manera, como pueden ver aquí. Eliminamos un jumper y cortocircuitamos. Y vamos a proceder a medir la resistencia. Una vez cortocircuitado la fuente de voltaje, procedemos a retirar la resistencia de carga y mediremos la resistencia equivalente de Thevenin en el multímetro. Nos resulta un valor de 8.23 kilo ohmios. En la tabla colocamos el valor 8.23 kilo ohmios. Ahora procederemos a hallar el voltaje de Thevenin. Para ello nuevamente conectamos la fuente de voltaje y medimos el voltaje que hay en los bornes donde se sacó la resistencia de carga. Ahí nos arroja un valor de 1.44 voltios. Ahora vamos a hallar la corriente de carga que circula por la resistencia de carga. Para ello conectamos el multímetro en serie, como ven, de esta manera, de un borne de la resistencia hacia una punta de prueba de multímetro, y una punta de prueba de multímetro sale hacia el circuito. Vamos a alimentar. Ya conectamos y nos arroja un valor en el multímetro de 0.069 miliamperios. Esa sería la resistencia de carga. Muy bien, ahora como hemos podido apreciar mediante el sistema, el teorema de Thevenin, hemos podido simplificar todo este circuito, ¿no?, a un circuito de Thevenin, y lo vamos a demostrar en el simulador PSpice, en el cual podemos observar la corriente de carga que sale 74.14 microampere, en el cual nosotros podemos ver acá en el equivalente de Thevenin, en el cual tenemos el voltaje de Thevenin, la resistencia de Thevenin, y podemos obtener la corriente de carga, en el cual vamos a anotarlo acá, que sale aproximadamente 74 microampere. ¿Me avisa? Muy bien, entonces después de haber hallado el equivalente de Thevenin, ahora pasamos a hallar el equivalente de Norton, en el cual nosotros podemos notar que al momento de tener el voltaje de Thevenin va a ser el mismo que el voltaje de Norton, el cual salió 1.44. Y al momento que nosotros colocamos la resistencia de Thevenin, podemos apreciar que es la misma con la de Norton, coincide, lo colocamos en un circuito para poder hallar la corriente de Norton, la cual sale aproximadamente 182.48 microampere.
el cual vamos a proceder a mandarlo a un circuito en paralelo, tanto la resistencia de Norton como la resistencia de carga, el cual fueron los 12.000 ohmios, con una fuente de corriente de 182.48 microamperes. Y podemos apreciar acá la corriente de carga que coincide exactamente con la corriente de carga mediante el equivalente de Thevenin. Ahora vamos a hallar la corriente de carga variando la resistencia de carga. La resistencia de carga ahora será de 56.000 ohmios. Vamos a hallar la corriente de carga porque la resistencia de Thevenin es igual va a ser la misma. Y el voltaje de Thevenin también será lo mismo. Lo que va a variar es la corriente de carga, por eso es que solamente vamos a hallar esa corriente de carga. Conectamos nuevamente a la fuente de alimentación y conectamos el multímetro en serie y nos arroja un valor de 0.022 miliamperios. Bien, ahora, al momento que nosotros en el simulador cambiamos el valor de la resistencia de carga de 12.000 a 56.000, podemos apreciar cómo cambia la corriente de carga, en el cual podemos verificarlo acá tanto en el equivalente de Thevenin, ya que ya tenemos la misma resistencia de Thevenin equivalente, podemos apreciar que coincide con la corriente de carga, tanto en el equivalente de Thevenin como en el equivalente de Norton. Para el equivalente de Norton podemos hallar el voltaje de Norton, que coincide con el de Thevenin, entre la resistencia de Thevenin, y podemos hallar una corriente de 174.97 microamperes, que sería la corriente de Norton. Una vez que nosotros llevamos la fuente de corriente a un circuito en paralelo con la resistencia de Norton y la resistencia de carga de 56.000, podemos apreciar los 22.42 microamperes que coinciden con la corriente de carga. Bien, como hemos podido corroborar tanto el teorema de Thevenin como el teorema de Norton, eso sería todo nuestro aporte. Muchas gracias.